A nuestro siguiente invitado del día de hoy es el señor Fernando Carrión, docente e investigador, y vamos a hablar justamente de una de las cosas que estábamos hablando, que es la Ley de Comunicación y Consulta Popular. Fernando, bienvenido, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Le voy a dar paso inmediatamente a Lucía, No, no, sigamos, sigamos. A Ramiro Cepeda, que tiene las preguntas justamente para el caso tanto de la Ley de Comunicación como la Consulta Popular. Adelante, Ramiro, te escuchamos todos. A ver, buenos días. ¿Cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Qué La tal, Ramiro? Qué consulta gusto. popular le fue bateada en dos preguntas al presidente y una de ellas tiene que ver con la injerencia o no, o la participación o no, sin decreto de emergencia, del contingente militar cuya formación está dada para otros menesteres y no para temas internos de seguridad. Ya era visto. Es algo que la ciudadanía puede clamar, pero que presentado de esa manera no tiene ni pies ni cabezas. Su opinión. A ver, yo creo que en realidad la propuesta de la consulta no ha sido formulada de buena manera por parte del gobierno, quizás en un par de sentidos. Una primera es que, bueno, se presentaron preguntas alrededor de tres temas, uno de seguridad, otro de sistema de representación política y un tercero sobre cuestiones ambientales. Hasta ahí muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Después nos dijeron que van a entrar dos, tres preguntas más, con lo cual no se presentó todo en un solo paquete. Y ahora lo que estamos viendo es que hay dos preguntas que tendrían que pasar por la Asamblea si es que el gobierno decide pues mantenerlas. Entonces, el gobierno ha decidido que no y cambió la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre sobre las preguntas de seguridad? La primera es la de que las Fuerzas Armadas y la policía puedan trabajar de manera conjunta en operativos. En otras palabras, que de alguna manera se eliminen estas declaratorias de emergencia, que este gobierno ya ha tenido 4 en sus 16 meses y no le han dado resultados, porque si tiene que un promedio de cada 4 meses hacer una declaratoria de emergencia, pues los resultados no están dando, no se están produciendo en los términos que se quieren. Entonces, esa me parece que también va a tener algunos problemas. Ahora, la principal es esta del Consejo de Participación Ciudadana, que tuvo que el gobierno cambiar un poco la línea, porque originalmente era el gobierno el que tenía que postular ante el Consejo de Participación Ciudadana los candidatos a las distintas dignidades. Y ahora eso ha sido postulado para que sea la Asamblea, lo cual supongo que será aceptado por la Corte Constitucional y podrá seguir el proceso. Fernando, déjeme coger algo que usted dijo al inicio y que me salta la siguiente pregunta. ¿Es oportuna la consulta popular? Porque si estamos cuestionando muchas preguntas, su contenido, su forma, su presentación, y yo voy a agregar una, su efectividad para ahora, no para lo que viene, ¿tiene sentido para este régimen presentar una consulta que no va a beneficiar ni a la ciudadanía en estos momentos, ni a la paz ciudadana en estos momentos, ni va a dar la calma necesaria ni en cárceles, ni en barrios, ni en estamentos policiales? A ver, yo lo que veo es que los tres temas, como estábamos analizando hace un momento, las preguntas no van al meollo del problema, porque, por ejemplo, en el tema de representación política, que se reduzca el número de asambleístas, pues ya ha tenido incluso sus debates contrarios, porque con menos asambleístas la representación de ciertas provincias no es tan democrática, se hace mucho más exigua y generalmente termina siendo representadas esas pequeñas provincias por los caudillos locales. Entonces, no hay representación de minorías. Entonces, no creo que va por esa línea. Yo creo que lo mismo pasa en seguridad, lo mismo pasa en temas ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás? Una razón política. Pero una razón política, uno pensaría que se dirigiría justamente a fortalecer la legitimidad del régimen, a fortalecer la presencia del presidente, a darle mayores atributos para que pueda llevar a cabo su gobierno, pero la impresión que me da es que no es así. Además, históricamente en el Ecuador
las consultas se han hecho, la población se ha decidido a favor del sí o el no, dependiendo quién las presente. Más que responder a las preguntas de forma explícita, lo que se hace es poner en cuestión la persona que la presenta. En este caso, obviamente, es el presidente de la República, Guillermo Lasso, que en este último mes ha bajado su legitimidad. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente tuvo el mes pasado 17%, un poquito más, y ahora estaría alrededor del 14%. Con una legitimidad de ese tipo, pues yo creo que una consulta como la que está planteada, pues no va a tener el resultado feliz que yo supongo que el presidente de la República lo está buscando. Fernando, usted ha tocado un tema que yo lo vengo diciendo varias veces, en todo momento. Un gobernante tiene dos legitimidades, la de su origen y la de su ejercicio. La de su origen, no hay duda, ganó las elecciones y se le puso la banda presidencial el 24 de mayo, perfecto. Hasta ahí la legitimidad en su origen, pero desde el día 24 de mayo tiene que pensar en ejercer otra, que es la legitimidad de su ejercicio. Y en su ejercicio irse ganando aquello que venimos sosteniendo los ciudadanos de a pie, que es ganarse el respeto ciudadano, no como mandatario, porque todos respetamos a nuestro mandatario, sino como presidente que está cumpliendo con sus promesas de campaña. Yo cuando veo a un presidente, a cualquiera, en cualquier momento ponerse la banda presidencial, en vez de que su transitar limpio emane ese respeto que la aura presidencial emana, algo está pasando y usted lo acaba de describir con un dato estadístico. ¿Qué nos depara una consulta que políticamente no le sirve y que probablemente numéricamente tampoco va a llegar al resultado por más buena onda que tenga su contenido? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea en términos de los dos tipos de legitimidades, pero haría una pequeña profundización respecto de Hagámosla. eso. En el caso de Guillermo Lasso, entra a la segunda vuelta con una votación relativamente parecida a la de Yacu Pérez, de alrededor del 19%, y el que gana es Andrés Arauz con 34%. Una diferencia importante, porque esos son 15 puntos. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la segunda vuelta gana con 54%. Ahí está la legitimidad de origen también. Pero una cuestión, termina el proceso de vacunación, los 3 meses que había él planteado, los 100 días, y logra subir a 74%. Y desde ese momento empieza una caída francamente preocupante, hasta llegar a lo que estoy señalando, a los 16 meses, según esta encuestadora, con el 14%. Entonces ahí está absolutamente claro lo que usted sostiene. Ahora, aquí hay un problema adicional. Generalmente no se elige solo presidente de la República, sino se elige también la Asamblea. Y aquí viene un problema complejo que está viviendo el país. El sistema de representación política, y yo creo que a eso debería haber ido las preguntas de la consulta, está muy mal construido, muy mal diseñado. ¿Por qué? Porque tenemos 276 organizaciones políticas que hizo que el presidente de la República en la Asamblea llegue solo con 12 de 137 asambleístas. Eso significa menos del 10%, que es bajísimo, es bajísimo. Entonces, en ese contexto, sus relaciones con la Asamblea son muy conflictivas, muy complejas, que hace que lo que presente el gobierno para pues un proceso de aprobación legal no se acepte, o al revés. Entonces, el conflicto interinstitucional que estamos viviendo en el país es francamente impresionante. Es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que eso ha sido lo clásico, pero también hemos tenido entre lo judicial y el Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana del Ejecutivo, la policía, la fiscalía, etcétera, etcétera, con resultados nuevamente complejos porque estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización, y sigo con algunos datos de esta misma encuesta que me impresionaron, donde el sistema judicial está con una legitimidad del 8%, 8%. La Asamblea con el 9% y la policía cayó al 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el sistema institucional del país está francamente muy mal. Si a eso le sumamos la inestabilidad de ministros, la inestabilidad de asesores, la inestabilidad institucional,
pues la situación no es nada fácil. Fernando, le paso a Lucía Jaramillo que continúa con la entrevista. Así es, son las 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos dialogando con Fernando Carrión, docente e investigador. Fernando, según su criterio y su opinión, ¿qué textos de la Ley de Comunicación debe eliminar la Asamblea Nacional? Recordemos que la Corte Constitucional aceptó 12 de las 18 objeciones por inconstitucionalidad que presentó el presidente Guillermo Lasso al proyecto reformatorio de esta Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en la Asamblea en julio último por una mayoría liderada por el correísmo. Entre las objeciones, Fernando, aceptadas justamente por el máximo tribunal, se encuentran lo relacionado con el derecho a la libertad de opinión, de pensamiento y de expresión. Pero según su opinión, ¿qué texto de la Ley de Comunicación debería eliminar la Asamblea Nacional? Lo escuchamos. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. A ver, yo creo que ese es otro de los problemas que nosotros tenemos en esta pugna de poderes que estaba señalando. Porque la Asamblea termina aprobando una ley, el presidente veta sustancialmente el contenido de la ley y eso tiene que ser interpretado por la Corte Constitucional, que hace su trabajo, y también ahí veta, por decirlo de alguna manera, gran parte de las propuestas. Y esto llega nuevamente a la Asamblea. En la Asamblea tiene que ser debatido en la respectiva comisión y luego pasar al plenario. Y ahí veremos efectivamente cuáles son las posiciones. De todas maneras, lo que sí podemos decir es que la ley que originalmente fue planteada por la Asamblea y ha seguido todo este proceso tan complejo, no va a terminar siendo exactamente igual, más bien todo lo contrario. Y aquí, obviamente, que el espíritu fundamental que debe estar atrás de esto es la libertad de expresión. 8 de la mañana con 49 minutos. Jaime Velázquez con más preguntas. Gracias, Lucía. Fernando, la verdad es que escuchándolo un poquito, el tema tanto de la ley como de la consulta popular son acciones que el Ejecutivo en un momento dado emprendió. En el caso de la ley de comunicación como tal, hay una clara evidencia por parte del Ejecutivo de no dar paso a lo que sugería mientras la Asamblea de una ley, digamos, mordaza, ¿no? Y eso es el criterio que creo que en la mayoría, tanto de comunicadores sociales como en la ciudadanía, se está dando, que no estaban de acuerdo en el planteamiento de la Asamblea Nacional. En su criterio, más allá de digamos, de la posición de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, ¿realmente cree que llegue a un final término o a un feliz término el tema de la ley de comunicación como inicialmente se predijo, es decir, que no exista esa ley mordaza y que pues obviamente la opinión, que es lo que la Corte Constitucional lo dijo y se ratificó en el tema contra la Asamblea, para que lo acate, pues obviamente cree que lleguemos a un final término y pues obviamente que la ley permita esa libertad de expresión que tanto ansía el ciudadano? Había una opinión que se había generalizado en términos de que el presidente lo que debía hacer es vetar totalmente la ley. Pero eso tenía un problema y es que al cabo de un año pues, podría entrar en funcionamiento esa ley. Y entonces el presidente decidió irse por la línea esta del veto parcial, que es un veto bastante general más que parcial, haciéndole cambios, a mi manera de ver, algunos bastante interesantes, y eso fue ratificado por la Corte Constitucional. De tal manera que yo creo que la Asamblea no va a tener más remedio que ir en la línea de lo que ha planteado el presidente, probablemente con algunos cambios menores, pero para esos cambios requiere una votación calificada y eso me parece que en la Asamblea este rato no existe. Clarísimo, Fernando. Con esto queremos agradecerle por su tiempo y esperarnos en una próxima ocasión para tenerlo aquí y hablar justamente luego que se brinden los hechos que obviamente demanda la ciudadanía y que en un momento dado el Ecuador necesita. Así que muchas gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Saludos cordiales. Entonces, Jaime, si abrimos el espacio a las menciones publicitarias y le decimos a la audiencia que se quiere evitar